Ok. Listo, entonces vamos a entrar a una serie de preguntas y respuestas del sistema respiratorio que creo ya vimos inicialmente cuando empezamos el curso, pero que vamos, como vamos a ver más después, entonces vamos a empezar con esto. Después de esta serie de preguntas y respuestas, considero que es suficiente por el día de hoy. Ok. ¿Cuáles son los componentes de la respiración y la función de la respiración externa? Componente B, no le he contado el tiempo. Tienen 20 segundos, ya le pasó el tiempo, a ver. Pues componentería la nariz, Bueno, nariz. ¿Qué más? la tráquea, La tráquea ya. Estamos hablando de, bueno, a ver la respuesta. Acuerda que existe respiración externa y respiración interna. ¿Recuerdan? Entonces, la respiración externa, los componentes son la ventilación, o sea, la entrada del aire, ¿ya? Entrada y salida de aire, y el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Se llama respiración externa, ¿ya? Porque es con el aire que recibe del exterior y es realizado a nivel aquí del alvéolo y los vasos capilares que están rodeando ese alvéolo. Ven ustedes cómo llega el aire, cómo sale el aire y cómo se intercambian gases. ¿Para qué se realiza esta respiración externa? ¿Cuál será la función? bueno, es como dice ahí lo del intercambio de gases. La función y el intercambio de gases, ¿para qué se da? Esos son los dos componentes, ventilación e intercambio de gases. Entre el aire y la sangre, ¿para qué se hace intercambio de gases? ¿Por qué entra el oxígeno y sale el CO2? ¿Por qué el oxígeno se une a esa hemoglobina? ¿Para que la sangre sea qué? Oxigenada, Efectivamente, para que la sangre sea oxigenada y pueda ser llevada, para que la sangre elimine CO2, como ustedes pueden ver, ¿ya? Salga ese CO2 que no le conviene, ¿cierto? Ya es producto de desecho, los productos de desecho y todo el CO2, ¿ya? Miren ustedes, para que salga y para que entre el oxígeno y se una a esa hemoglobina y convierta esa molécula en oxihemoglobina, ¿ya? Ya esta molécula como oxihemoglobina, pues va a llegar ya, toda esta sangre va a llegar ¿a dónde? ¿A dónde llega? ¿A qué al parte del corazón, corazón? ¿A qué parte del corazón? Ya esta al sangre ventrículo llega. derecho, ¿Ah? ¿Cómo dice? al ventrículo derecho, profe. No. No, izquierdo. Acuérdate que derecho, tanto aurícula como ventrículo son desoxigenados, de sangre desoxigenada. Izquierdo, tanto aurícula como ventrículo son de sangre oxigenada. ¿A dónde llega? Al izquierdo, profe. ¿A qué específicamente? Al ventrículo izquierdo. No. ¿Eh? Aurícula izquierda. Llega a la aurícula izquierda. ¿A través de qué estructuras? ¿A través de qué vasos sanguíneos? Se los voy a poner más fácil. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares, efectivamente, dos venas pulmonares izquierdas y dos venas pulmonares derechas. Las llevan hasta la aurícula izquierda porque la sangre ya está oxigenada. Entonces la función es oxigenar la sangre. Ok. Muy bien, vamos a la otra pregunta. También tienen 20 segundos. Y la pregunta dice, componentes y función de la respiración interna. Ya no la externa, sino la interna, tienen 20 segundos. Listo.
Tiempo. Quien vaya a contestar me dice el nombre primero, para yo saber si participa o no participa. Componentes y función de la respiración interna. Si de la que hablamos, la externa, es entre el alvéolo y los capilares que lo rodean, la red capilar, ¿ya? Y la función es llevar sangre oxigenada hacia el corazón, específicamente la aurícula izquierda, para que sea pasada al ventrículo izquierdo, para que después pase a la aorta y la reparta. Entonces, ¿cuáles serán los componentes y función de la respiración interna? ¿Dónde se dará? Les doy una guía. Esa sangre que sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta ya oxigenada llega a todos los tejidos del cuerpo que necesitan ser oxigenados. Pregunta, ¿dónde se da la respiración interna? Ya les dije la respuesta, pero no la captaron. ¿Ya? La vénula, profe. Se da en los tejidos, en la sangre que llega hasta todos los tejidos. Entonces, en la respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y otros tejidos. Miren ustedes aquí, a nivel sistémico, esto fue lo que sucedió en la respiración externa y esto es lo que sucede en la respiración interna. Como pueden ver, es básicamente lo mismo. Entra el oxígeno a los tejidos, células de los diferentes tejidos para ser oxigenada y sale el CO2 para ser llevado y ser eliminado. ¿Hacia dónde se lleva ese CO2? Hacia el corazón, profe. Hacia el corazón, efectivamente. Específicamente, ¿a dónde llega la sangre desoxigenada en el corazón? A la aurícula derecha. Muy bien, aurícula derecha. ¿A través de qué venas? La vena cava superior y la inferior. Exactamente, muy bien. Entonces esa sangre llega desoxigenada a la aurícula derecha y ahí pasa ¿a dónde? A la ventrícula Al ventrículo. derecha. ¿Al ventrículo qué? Derecho. Acuérdense que no llama ventrícula, sino ventrículo. Al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ¿hacia dónde pasa? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar. A la arteria pulmonar, muy bien. ¿Para llegar a dónde? A los pulmones. Y allí en los pulmones, en los alvéolos, se vuelve y se da nuevamente, que están rodeados por toda esta red capilar pulmonar, ya se vuelve y se da que la respiración externa, ya. Entonces miren que todo es un ciclo, ¿sí ven? Todo es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo. Entonces la función de la respiración interna es la utilización del oxígeno por los tejidos. Ok. Entonces miren ustedes ya, cuando respiración interna, esta, respiración externa, esta. Ahorita vamos a ver. Nuevamente pregunta, 20 segundos. ¿Qué son los alvéolos? ¿Cuál es su función y cuál es su tamaño? No se pregunten por lo que respondan, porque acuérdense que van a tener clase conmigo. Tiempo. ¿Quién tiene la respuesta o cree tener la respuesta? ¿Alguien vio alvéolos en alguna clase alguna vez? Profe, los alvéolos no eran como unas bolsitas diminutas ubicadas en los pulmones. Exactamente, sí. Efectivamente. Y esas bolsitas que están ubicadas los pulmones al final ya de los bronquiolos respiratorios forman una especie de racimo, ¿cierto? De una especie de racimo alveolar, ¿ya? Parece como un racimo de uvas. Esas bolsitas de aire, llamadas alvéolos, a nivel de esas bolsitas están rodeadas de unos capilares, ¿cierto? Y a nivel de esos capilares, esos alvéolos que realizan, lo acabamos de ver, a través de la membrana respiratoria, membrana alveolo capilar, que realizan el intercambio
Intercambio de gases. De gases, exactamente. ¿Y cuál será el tamaño de esos alvéolos? ¿Será pequeño? ¿Será grande? ¿Será mediano? Pequeñito, profe. Pequeñitos, efectivamente. Ya. Entonces vamos a ver la respuesta. Miren ustedes, ya. Ese chiquitico, ¿ya? Ese es un alvéolo, ¿ya? Es un alvéolo. Y esto, ¿ya? Ya son varios alvéolos, así en forma de racimo. Y estos varios alvéolos, miren ustedes que están rodeados de esta red capilar, ¿ya? Y que esta red capilar y los alvéolos realizan el intercambio, ¿cierto? Entre la sangre, ¿ya? Que hay aquí en esos capilares, que botan el CO2 y el oxígeno que está en los alvéolos, que, miren usted, lo que hace es ingresar a estos capilares para unirse a la hemoglobina, ¿ok? Pues miren ustedes, todo. Y aquí en grande estamos viendo, ya lo que les hablaba aquí al final, que son los bronquios, bronquiolos y al final los bronquiolos terminales o respiratorios, ya con los alvéolos al final. Miren ustedes aquí. Se saca y esto es. Entonces son muy pequeños. Además los alvéolos, para que se les aprenda y no se les olvide nunca, son la unidad funcional más pequeña del pulmón. Miren que es tan importante que ahí se realiza el intercambio de gases. Son aproximadamente 300 millones de alvéolos. 300 millones de alvéolos, su tamaño es diminuto, como dijo ahora su compañero, pequeñito, y va de 0.25 a 0.50 milímetros de diámetro. Si un milímetro es difícil de ver, ahora un cuarto de milímetro. Su superficie para la difusión de gases es grande, de 60 a 80 metros cuadrados. Imagínense ustedes, si uno coge el pulmón ya pues de una persona no viva, ya, y lo diseca y lo abre y lo abre y lo abre, la superficie de difusión, ya, la superficie, o sea, de todo eso, de esa componente alveolar, llega a ser tan grande como 60 a 80 metros cuadrados. Para que algo sea 80 metros cuadrados es, por ejemplo, algo vamos a ver, vamos a multiplicar para que nos dé 80. 10 por 10 me da 100, 8 por 8 me da 64, 9 por 9 me da 81. Es como si tuviera un cuarto de 9 metros por 9 metros. ¿Ya? Imagínense ustedes cómo será de grande esa superficie para la difusión de gases. Y tiene dos tipos de células alveolares, las tipo 1 y las tipo 2, que lo veremos más adelante en clase. ¿Ya? Las tipo 1, las delgadas, donde se realiza el intercambio de gases, y las tipo 2, las gruesas, que nos dan el surfactante pulmonar y permiten que el alvéolo se mantenga esa forma esférica, y lo veremos después en clase. ¿Qué es el diafragma? Explique. 20 segundos, voy a empezar a contar. Tiempo. ¿Qué es el diafragma? Profesor, que eso es un músculo que se ubica Ajá. en la parte de abajo de los pulmones. O sea, ¿entre qué y qué? Entre el tórax y el abdomen, ¿cierto? Pero además de ser un músculo que se ubica entre el tórax y el abdomen, abajo de los pulmones, ¿qué es? Es el músculo respiratorio más importante, ¿cierto? Por eso es que sea en forma de cúpula, y cuando se contrae, esa cúpula se pierde porque el diafragma baja y se tiende a aplanar, aumentando el espacio intratorácico, y cuando se relaja, vuelve otra vez a cúpula, disminuyendo ese espacio. Entonces, miren ustedes, este es el diafragma, miren ustedes, en forma de cúpula.
¿ya? Entre el tórax y el abdomen. Ahí están los pulmones recostados en ese diafragma. Entonces el diafragma es un músculo estriado con forma de cúpula y en dos partes el tronco. Un área inferior al diafragma llamada cavidad abdominopélvica, que está el abdomen y la pelvis, ¿ya? Contiene hígado, páncreas, sistema digestivo, vasos, sistema genitourinary y otros órganos, o sea, todos los órganos exceptuando los torácicos. Y otra encima del diafragma llamada cavidad torácica, con C, no con X. No es torácica, sino torácica, porque viene de tórax que termina en X. Y contiene el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, el timo, ¿ya? Mediastino y pulmones, los pulmones. El timo está en el mediastino y los pulmones. Pregunta, los pulmones tienen una gran capacidad de expansión, ¿ya? ¿Qué es distensibilidad? Corre el tiempo. Luego eso no es como el alargamiento. Alargar es convertir algo más largo. ¿Sí me entiendes? Hay una cosa, cuando hablamos de largo, hablamos de longitud. La insensibilidad es la capacidad que tienen los pulmones para expandirse en función de su presión, ¿ya? Todo lo relacionado con gases funciona con diferencia de presiones. Y la extensibilidad es la capacidad que tienen de expandirse, o sea, de inflarse. Como cuando ustedes inflan una bomba, un globo de esos de fiesta. Ustedes lo inflan, lo inflan, lo inflan, lo inflan, lo inflan. Y llega un momento en que de tanto inflarlo lo pueden reventar. O llegan hasta un límite y no lo inflan más. Después vamos a ver qué para esa distensión. ¿Okay? Entonces la distensión es la capacidad pulmonar de expandirse en función de su presión, ¿ya? Entonces se expanden, se inflan, se insuflan, ¿ok? Esa es la distensibilidad. Ahora, pregunta, los pulmones tienen una gran elasticidad, defina elasticidad, es otra propiedad, corre el tiempo. Profe, es la capacidad que tiene el músculo de extenderse y volver a su forma. A su forma original, en este caso serían los pulmones, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver. La elasticidad es la tendencia de una estructura a volver a su tamaño inicial tras haberse distendido. Y es precisamente la elasticidad la que limita que los pulmones se extiendan hasta más no poder, ¿ya? Porque la elasticidad hace que esa distensibilidad tenga una distensión X y no más, o sea, se resisten a una distensión ilimitada, ¿ya? Entonces hacen que la distensión tenga su límite, precisamente por su gran elasticidad, para que los pulmones se distiendan y vuelvan a su tamaño original. Muy bien, eso es elasticidad. Pregunta, ¿qué es respiración y cuáles son sus fases? Corre el tiempo. Listo. Respuestas, niños. ¿Qué es respiración y cuáles son sus fases? ¿Ninguno? Si ninguno la hace, yo la sigo. Entonces la respiración es tan fácil. Cierren los ojos, bueno, con los ojos abiertos, pero ciérrenlo principalmente. Inspiren y expiren. Tomen aire y boten aire. ¿Qué están haciendo allí? Están respirando.
Entonces la respiración es el proceso por el que se introduce aire y se extrae aire de los pulmones. Entonces se introduce aire a los pulmones y se extrae aire de los pulmones, y eso es la respiración, así de sencillo. Esa es la respiración, es ese proceso de inspirar y expirar, entrando aire, sacando aire. Como entramos y sacamos aire, pues se compone de dos fases, que son sencillas: inspiración, por la cual se introduce aire, y expiración, por la cual se extrae aire de los pulmones. Siguiente pregunta. ¿Qué es difusión pulmonar y cuál es su función? Corre el tiempo. ¿Qué es difusión pulmonar y cuál es su función? Y si lo hemos hablado hoy. Listo. Respuestas, niños. ¿Qué es difusión y cuál es su función? Profe, lo de la difusión no era lo de la parte esta del intercambio de gases Ajá, ¿a qué nivel? al nivel de los alvéolos. Exactamente, a nivel de la membrana alveolo capilar. ¿Y cuál es su función? Ya lo dijimos. Oxigenar la sangre. Efectivamente, entonces la difusión pulmonar es intercambio de gases en los pulmones y tiene dos finalidades: reemplazar el aporte de oxígeno de la sangre que está agotado en los tejidos y eliminar el CO2 de la sangre venosa que regresa al corazón. O sea, oxigenar y eliminar el CO2. Se oxigena con la inspiración y se elimina con la expiración. Entonces, cuando llega ese aire, el aire que llega está oxigenado, el aire que sale, que debe salir, está desoxigenado. Entonces lo que se hace a nivel del alveolo capilar es intercambiar esos gases. Entra el sale el CO2, perdón, y entra el oxígeno y se une a esa molécula de hemoglobina. Muy bien. ¿Qué es el aire que respiramos? ¿Qué lo compone? Explique. Tienen 20 segundos. Tiempo. ¿Qué es el aire que respiramos? ¿Qué lo compone? Explique. ¿Ustedes qué respiran, niñitos? Profe, el aire que respiramos no está compuesto por nitrógeno y oxígeno. Ajá, ¿y falta alguno? Nitrógeno, oxígeno, ¿y? Uy, eso sí no me acuerdo la verdad. ¿Usted cuál elimina? Dióxido de carbono. Exacto. ¿Ya? Entonces es lo que lo compone, ¿cierto? Porque es el aire entonces, ¿son qué? El aire que respiramos son Gases. gases. Entonces el aire es una mezcla de gases. Cada gas ejerce una determinada presión proporcional a su concentración en la mezcla de gases. ¿Ya? Entonces, supongamos no, el nitrógeno es el que más proporción está en esa mezcla de gases en el aire. Entonces el que más ejerce presión. El oxígeno le continúa, es el segundo, y el que menos está es el CO2. ¿Ya? Entonces miren ustedes aquí, ya, un ejemplo de cómo serían entonces aquí el aire y toda su mezcla de gases. Y esta es la de nosotros. Ahora, pregunta: ¿cuál es la composición de los gases en el aire y cuál es su porcentaje? Ya vimos la composición porque se adelantó el compañero, muy bien me parece. ¿Y cuál es su porcentaje? Tienen 20 segundos. No, pero la verdad el porcentaje sí no. La composición ya la dijeron, ¿cuál es? El nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono.
Entonces, la composición del aire es nitrógeno, como acaba de decir, oxígeno y dióxido de carbono. Miren ustedes. Nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Nitrógeno un 79,04%, no se fijen en esto, se lo trae por el dibujo. Nitrógeno un 79,04%, oxígeno en un 20,93% y CO2 en un 0,03%. Ok. Ahora, pregunta, ¿cuál es la presión atmosférica de la Tierra cuando estamos a nivel del mar? Porque es la que se toma como base. ¿Qué otro nombre recibe la presión atmosférica? ¿Y cuáles son las presiones de los gases? O sea, sus presiones parciales. Esa pregunta está difícil, por lo que les voy a dar 40 segundos. Tiempo. ¿Cuál es la presión atmosférica de la Tierra? ¿Qué otro nombre recibe? ¿Y cuáles son las presiones de los otros gases? O sea, sus presiones parciales. ¿Alguno lo sabe? ¿Cuál es la presión de la Tierra a No, nivel señor. del mar? Bueno, entonces, muy bien. La presión atmosférica a nivel del mar también recibe el nombre de presión barométrica, es el otro nombre. Y su valor es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Esta es la que ustedes van a tomar de base. ¿Ya? 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Está considerada como la presión total o el 100%, 760 milímetros de mercurio. La presión parcial de los gases, entonces será, no es sino hacer una regla de 3. Si el 79%, ¿cierto?, se corresponde al nitrógeno, entonces su presión será 600,7 milímetros de mercurio. Si la de oxígeno se corresponde al 20,93% de la cantidad que existe en esa mezcla de gases en el aire, pues su presión será, por regla de 3 la pueden sacar, 159 milímetros de mercurio. Y la presión de CO2, ¿ya?, la presión parcial, ¿ya?, será también por regla de 3, como es del 0,03%, sacan por regla de 3 y les da 0,3 milímetros de mercurio. ¿Okay? No se preocupen que esto lo vamos a ver. Aquí terminamos la clase, niños. Esperen un momentico, yo dejo de compartir. ¿Y qué les pareció la clase ya a la que nos vamos a enfrentar el próximo viernes? Esa parte de los pulmones es lo que vamos a ver la Sí, próxima. vamos a ver todo eso, vamos a ver las células tipo 1, tipo 2, vamos a ver todo lo que alcancemos a ver, pues, ¿ya? Yo creo que lo alcanzamos a ver la semana entrante y cuando regresemos después de las vacaciones. ¿Ok? Listo, profe. Ok, ustedes van el 9, van a ir a... El 9 van a ir a lo del Sena Palmira.